con nuestro compañero Luis Telles. Muchas gracias, buen día, que tengamos una linda sesión. Con permiso. Buenos días, tomen sus asientos por favor para que podamos comenzar. Queridos amigos, la siguiente conferencista es sencillamente una escritora, que ya es decir mucho. Y en honor a sus propios postulados, no debería decir mucho más, pues entre otras cosas, propone despojar de cualquier adjetivo a la literatura para disfrutarla desde lo estético, desde lo humano. Las historias que nos ha regalado a sus lectores exploran el mundo de personajes marginales que buscan, que se buscan, que encuentran que el centro está en la periferia, en ese lugar al que muchas veces los otros no voltean. Quizá por ello, por su propensión a lo minoritario, además de narradora, es poeta. Y por eso nos contó, al recibir el premio Hans Christian Andersen hace 2 años en Londres, que, contra el adormecimiento de la conciencia, la literatura nos propone una de las inmersiones más profundas en nosotros y en la sociedad de la que formamos parte. Hoy llega, desde su natal Córdoba, Argentina, María Teresa Andrueto. Bienvenida, María Teresa, bienvenida a la literatura, bienvenidos todos ustedes. ¿Cómo es que le dicen acá traer barra? Porra. Buenos días. Muchas gracias a Luis, querido Luis, por la presentación. Gracias a los que aplauden ahí, como se dice acá, trajo porra o una cosa así. Y muchas gracias a la organización del Congreso, a IBI México, a todas y cada una de las personas que organizan este encuentro multitudinario con lo difícil, con lo tremendo, con la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta para organizar un evento de esta naturaleza que nos reúne a tantos hoy aquí. Bueno, he pensado para este momento una reflexión en torno a 3 figuras, 3 personas que por supuesto no he conocido personalmente, pero que han influido no solamente en mí, sino seguramente en muchos de todos nosotros aquí, y que tienen mucho que ver con el IBI, con los encuentros de literatura infantil. Por debajo de su obra, caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena, en medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido por mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado, tan grandes que la niña las perdió al atravesar la calle. La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos que estaban rojos y azules del frío. Llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era un mal día. Ningún comprador se había presentado y la niña no había ganado ni un centavo. Aquí el comienzo de la pequeña vendedora de fósforos. Leí por primera vez el nombre de Andersen en la tapa de un libro troquelado con ilustraciones salpicadas de brillantina, una de aquellas adaptaciones de muy baja calidad en las que la hondura, complejidad y sutileza del escritor danés habían perdido por un camino de sucesivas simplificaciones su riqueza. Pero así y todo, ahí estaban el patito feo, la vendedora de fósforos, la niña prisionera de sus zapatillas rojas, cuentos que pareciera que ni necesitamos leer porque los han leído por nosotros quienes nos precedieron. Personajes en absoluta soledad, abandonados que quieren entrar a la fiesta del mundo, aunque el mundo no ofrezca precisamente una fiesta.
De tan simplificadas eran ofensivas aquellas adaptaciones, pero no impidieron que mi interés de niña quedara fijado, como el de tantos otros chicos y chicas de mi época, en un aspecto esencial de la obra de nuestro escritor, tal vez el único aspecto que logró sobrevivir a todas las amputaciones y adaptaciones a las que se vio sometida. Me refiero a la exclusión, a la expulsión que padecen sus personajes y a la tremenda necesidad de inclusión que los habita. Todo significa todos, dice el lema de este congreso, y eso parecen pedirnos con humillación, ruego o grito La muchacha del mar, El soldadito de plomo, El patito feo, entre otros cuentos del mayor escritor danés de todos los tiempos, adaptados y recortados hasta la casi desaparición en aquellas ediciones argentinas de finales de los años 50 y primeros años 60. Fuerte identificación la de tantos de nosotros con los excluidos de Andersen, singulares viviendo entre extraños, diferentes en un mundo de iguales. ¿Quién soy? ¿Dónde están los míos? Personajes que, como en el poema de Salvatore Quasimodo, están solos sobre el corazón de la tierra, cisnes en un pueblo de patos, seres míticos en un mundo humano, pobres de toda pobreza en un país helado y mezquino, como extraterrestres entre terrestres, sus hombres, mujeres, animales y niños son arrancados de su sitio, arrojados a la intemperie, expulsados de hipotéticos paraísos, de concretos privilegios. ¿A qué lugares nos llevan nuestros privilegios? ¿A qué lugares no nos dejan ir? Se pregunta la poeta y ensayista norteamericana Adrienne Rich. Pagamos un precio muy alto para disminuir nuestro contacto con el dolor de los demás. Creemos tantas veces que es mejor no pensar, no saber, ilusión de insensibilidad, de autoanestesia que imaginamos podría protegernos y sobre todo podría proteger a nuestros hijos. Si la literatura nos permite entrar en el corazón del otro, entonces evitarla nos ayuda a vivir anestesiados. La anestesia en la lectura se obtiene por un camino de fórmulas fijas, estereotipos que impiden penetrar la superficie de los textos y de la vida. Así, la indiferencia puede acompañarnos aún leyendo. Historias narradas en un lenguaje amable e inocuo en las antípodas de lo literario, cuya potencia reside en la posibilidad de inquietarnos, de conducirnos hacia zonas inesperadas de nosotros mismos. Cuando un escritor se sienta a escribir, puede que olvide por un momento las condiciones concretas de su vida, pero son justamente esas condiciones las que por múltiples caminos lo han llevado a escribir de esa manera. La escritura, cuando es verdadera, se alimenta de la experiencia y de la conciencia vital de quien escribe. Solo de ese modo puede hacer crecer en ella misma y en quien lee la percepción que la une a los otros para que los otros se vuelvan visibles, dejen de ser lo que se ha dejado atrás. No alcanzan las bonitas palabras, ni la frase cuidada, ni la trama a punto para transmitir la riqueza de una subjetividad. Y quien escribe sabe, o debiera saber, que el lenguaje opresor puede incluso tener su engañosa música. Quien escribe comprende, y lo comprenderá tarde o temprano su lector, que lo que parecen verdades irrebatibles son construcciones sociales, ventajosas para unos y perjudiciales para otros, y que esas construcciones se pueden poner en discusión. Todo niño o niña, todo joven, necesita de una comunidad que lo reconozca, necesita sentir que esa experiencia a la que puede acceder en la lectura, la de un ser humano en otro contexto, en otras condiciones de vida, hubiera podido ser la suya, experiencia y condiciones por las que podrían haberlo premiado o castigado. Los lectores, adultos o niños, vamos a la ficción para expandir los límites de nuestra existencia, porque necesitamos acceder a otras vidas y a otros mundos, ya que las ficciones son construcción de mundos, instalación de otro tiempo y de otro espacio, en este tiempo y este espacio en que vivimos. Construcción de mundos, artificios cuya lectura o escucha interrumpen nuestras vidas y nos obligan a percibir otras vidas. Al escribir y al leer ficciones,
Se vuelven palpables las infinitas posibilidades que existen en cualquier situación humana y se nos pone ante el desafío de escapar a la asfixia de los estereotipos, de perforar el lugar común para dejar entrar en esos seres inventados la complejidad de la vida. Cuando eso se logra, estamos ante un libro que nos descoloca, un animal completo, para decirlo con las palabras del poeta Rodolfo Godino, un libro, en fin, verdadero como la vida. En una población mundial estimada en 7.000 millones de personas, según datos del Banco Mundial, 1.300 millones están por debajo del umbral de la pobreza, es decir, casi 2 personas de cada 10. O sea, que vivimos en un mundo en el que 2 de cada 10 personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas, en un mundo así de injusto. ¿Qué costos paga el arte cuando se separa de la sociedad de la que forma parte, la sociedad cuyas miserias y riquezas lo alimentan? Las historias que escribo son siempre una extensión de mí mismo, salen de mi vida, unas veces más enmascarada que otras. La vida de cualquier escritor late por debajo de sus obras, dice el escritor Agustín Fernández Paz, de Galicia, que creía yo iba a estar aquí presente. A quienes escribimos nos produce resquemor la palabra compromiso, una palabra que en lo que respecta a la literatura ha sido estigmatizada. Pero ¿qué quiere decir comprometerse en literatura? ¿Cuándo una escritura es comprometida? Toda obra es la aventura de una conciencia dialogando con el mundo en busca de una verdad personal, no dogmática. En la disfuncionalidad, la opacidad y el enrarecimiento, un escritor tiene algo que decirnos sobre una sociedad, un tiempo, una geografía, una cultura. El arte no tiene sentido si no considera que se dirige a una sociedad de la que su discurso se alimenta, dice la dramaturga Griselda Gambaro, lo que nos recuerda que la obra no se hace solo con palabras y sin duda no solo con palabras está hecha la obra de Andersen. Alimentados por su complejo de fealdad, por la pobreza de infancia, el alcoholismo de su madre, las múltiples carencias y la tremenda necesidad que tuvo de ser reconocido, alimentados, digo, por esa suma de virtudes y de mezquindades que lo habitaron como cada hombre o mujer sobre la tierra, sus cuentos reflejan un punto muy alto de exclusión en ficciones que a casi siglo y medio de su muerte no dejamos de leer. Las ficciones del escritor cuyo nombre honra este premio mayor y nos honra. Andersen dedicó a su madre, a la extrema pobreza de su madre, el cuento sobre la pequeña vendedora de fósforos que en la última noche del año, en la ciudad cubierta de nieve, enciende de uno en uno los fósforos que no ha logrado vender, así como no sirve para nada, se alimenta en el alcoholismo en que la vio desbarrancarse para sortear el frío. A veces me siento como si sacara a los personajes de debajo del hielo con que la realidad los ha envuelto, pero quizá más que otra cosa es a mí mismo a quien estoy desenterrando, dice el escritor israelí David Grossman en su libro Escribir en la oscuridad. Un escritor que he revisitado ahora otra vez a partir de las masacres a Gaza. Hoy sabemos que Andersen es un gran escritor porque mirándose a sí mismo, observando lo más propiamente suyo, logró ver más allá de su condición hasta descubrir algo que en su tiempo todavía no había sido expresado o cuya expresión no había encontrado aún su forma estética. Por encima de los sueños. Aunque hacía por lo menos 10 años que trabajaba en y con libros para niños, escuché por primera vez el nombre de Jela Lepman en 1993, de boca de Evelyn Höhne, mi directora de beca en la Internationale Jugendbibliothek de Múnich. Sin el trabajo de Lepman, escritora, periodista y activista política judío-alemana que fundó en 1949 la Jugendbibliothek de Múnich y la dirigió hasta 1957, que fundó el IBI en el 53 y recibió el primer premio Andersen en el 54, el campo de la literatura destinada a niños y jóvenes sería tal vez algo completamente distinto de lo que conocemos.
En buena parte se le debe a ella que hoy consideremos a los libros tan necesarios en la vida de los niños y quizá también le debamos el desafío de pensar que el privilegio de acceder desde temprano a la literatura escrita no debiera estar reservado solo a algunos niños de algunos sectores en la escala social. Necesarios los libros, especialmente necesario el acceso al arte y la literatura como derecho inalienable extendido a todos nuestros semejantes en el esfuerzo y la convicción, en línea con el brasileño Antonio Cándido, de incluirlos en el mismo catálogo de bienes que reivindicamos para nosotros mismos. Derecho de entrega a un universo fabulado, cuyo alimento es indispensable para nuestro psiquismo, porque así como no es posible tener equilibrio psíquico sin la ensoñación, tal vez no haya equilibrio social sin la literatura. La lectura y la escritura enriquecen nuestra subjetividad porque nos ponen frente a nosotros mismos, nos incitan a preguntas, nos ayudan a pensar y a sentir, nos ponen en cuestión, nos permiten acceder a otras experiencias, intentar comprender otras subjetividades. La exploración de una verdad estética personal es lo que nos ofrece el arte. Por eso la literatura no es el lugar de las certezas, sino el territorio de la duda, y nada hay más libertario y revulsivo que la posibilidad de dudar, de enfrentarnos a nosotros mismos para poner a nuestras certezas en cuestión. Comprensión de otras personas y otros pueblos es lo que intentó Lehmann con A Bridge of Children's Books, el puente de libros y de niños que refleja su experiencia. Pionera en programas de lectura, mucho de nuestro trabajo se nutre de las instituciones que ella fundó e impulsó hasta su muerte. Estamos ahora mismo en un lugar que se deriva de lo que ella en su día soñó. Y entonces es aquí donde me gustaría recordar sus convicciones, el lugar que ocupa la literatura en la vida de las personas y los pueblos, ya que ella supo pronto que leer al otro ayuda a comprenderlo. Tal vez incluso que pensar en un hombre se parece a salvarlo, como dijo en uno de sus poemas verticales el poeta argentino Rodolfo Juarros. Políticamente activa, consciente de sus privilegios y de sus diferencias y de la obligación de emigrar de muchos pueblos y personas a raíz de la intolerancia de otros, Lehmann no cesa en su propósito de llevar a los niños alemanes libros de diversos lugares del mundo, de modo que al entrar en contacto con ellos estén mejor preparados para la paz, la convivencia y la comprensión. Ella entendió que quien lee la experiencia de un otro podría tal vez comprenderlo y que en caso de comprenderlo no podrá hacerle la guerra, que si ese otro se nos vuelve más humano no podremos tan fácilmente desaparecerlo, que colocados por intermediación de la literatura en el lugar hipotético de un otro, escritores y lectores podemos descubrir las semejanzas que existen entre ese otro y nosotros mismos. Pero no hablaría de escribir sobre otros, sino más precisamente de escribir desde otro, intentando entrar en su punto de vista, en su percepción del mundo, en su corazón. Escribir desde un otro distinto de nosotros, y mirado en profundidad todo otro es distinto y es único, es en primer lugar atrevernos a pensar como él, a estar por un momento en su pellejo. El camino que propone la literatura es un camino de conocimiento de ese otro, y la cosecha que obtenemos en la lectura consiste en salir de la indiferencia, porque al final de un libro, quien escribe y quien lee quedan en deuda con la complejidad de razones, intereses, virtudes y defectos de un otro diferente de sí. Comprenden que ya no sería tan sencillo desentenderse de su existencia. Escribo para ser comprendido, dijo Joseph Brodsky. Escribimos no solo intentando comprender, sino también anhelando ser comprendidos en esas zonas aún no domesticadas del nosotros. Y entonces aquí quisiera detenerme en la dificultad de comprender y en la importancia de transitar en la lectura y en la escritura esa dificultad.
Quisiera recordar que una parte importante de nuestra experiencia lectora proviene de la incomprensión. No comprendemos del todo eso que vamos leyendo y entonces eso mismo, intentar comprender, provoca el esfuerzo de transitar la lectura de un libro. Así es como hemos estado viajando los lectores de un libro a otro desde aquellos lejanos días de infancia hasta estos días de hoy. Entonces, un buen libro es quizá un libro que nos propone esa dificultad. Esto viene a cuento porque muchos libros editados hoy para niños y jóvenes están escritos en lenguajes y asuntos simplificados al extremo, en líneas con lo oficial, lo congelado, lo esperable, evitando y evitándonos pensar. Leer es aprender a entrar en la vida y en la lengua. Así, la literatura nos ofrece su misterio porque permitiéndonos entrar en un otro diverso, incluirnos en su mundo e incluirlo en el nuestro, nos abre a nuevas experiencias de contacto con el sufrimiento, el asombro, el dolor, el regocijo o la maldad, a la vez que nos ofrece la curación de esos sentimientos, porque como dice Grossman, los libros son el único lugar donde pueden coexistir las cosas y su pérdida. Una vez que las palabras pasan por el cuerpo y por el alma de quien escribe, pueden pertenecerle ya al lector, es decir, pueden ofrecer el ingreso a un mundo en lenguaje privado, no oficial. Pero para eso no debiéramos olvidar que el lenguaje es un vehículo, casi diría como el agua, transmisor de una corriente interna que va desde la subjetividad de quien escribe a la de quien lee, y que ese lenguaje necesita de transparencia suficiente como para conducir hacia el mundo que se narra y de opacidad indispensable como para abrirse a múltiples sentidos. La literatura es generosa con nosotros, profundamente democrática, porque nos permite ingresar a su universo desde nuestra particularidad. Nos permite a cada uno de nosotros encontrar un camino propio entre sus letras. Así, un escritor, buscando una forma inteligible y altamente condensada para las imágenes que persigue, desnudándose a sí mismo, pone al desnudo aspectos insospechados de la condición humana. Nos lleva a pensar, al menos por un momento, de otro modo. Nos pone ante el desafío de intentar comprender una situación que va más allá de nosotros. Nos propone identificarnos incluso con lo que repudiamos para obligarnos a mirar desde otros ángulos, retirándonos los mullidos almohadones de nuestras sagradas convicciones. Y si las cosas fueran de otro modo, solo así resulta posible perforar la superficie de tantas versiones superficiales de la vida como nos llegan a través de miles de modos de penetración. ¿Cómo sería nuestra vida si se nos diera vivir como ese otro? Y para terminar, en la vida misma. Cada escritor es hijo de su tiempo. Nadie puede crear al margen de las corrientes de los grandes conflictos históricos y sociales. Ningún libro puede sustituir la experiencia, pero ninguna experiencia se basta a sí misma. Habrá sido insuficiente nuestra educación si no leemos también libros de poetas y novelistas, de escritores que han indagado acerca de la más delicada de las materias, el hombre, sus sentimientos, su personal manera de reflejar, sufrir o combatir la realidad. Durante mucho tiempo, Cervantes, Tolstoy, Kafka continuarán diciéndonos sobre el hombre cosas que la sociología y la psicología no nos pueden decir. Durante mucho tiempo los poetas nos dirán cosas sobre la lengua y sus posibilidades de expresión, de comunicación y de creación, cosas que no podemos pedir a los lingüistas. No hay que olvidar que un niño no es una flecha que va en una sola dirección, sino muchas flechas que simultáneamente van en muchas direcciones, un centro de actividades y relaciones, una mano que juega, una mente que absorbe, un ojo que juzga. Los niños no crecen en un mundo separado del nuestro, en un gueto o bajo una campana de cristal. Los libros destinados a los niños no son libros fuera del tiempo, no hay ni un solo problema del presente al que los niños no sean sensibles. Los libros para los niños de nuestro siglo no pueden aparentar que el siglo no existe y que no transcurre tumultuoso a nuestro entorno.
Este párrafo que he leído son fragmentos de citas, seguramente muchos habrán reconocido esos fragmentos, algunas de las ideas que Gianni Rodari incluyó en su ensayo La imaginación en la literatura infantil. Es decir, Andersen, es decir, Yela Lepman, es decir, Gianni Rodari. Fue en el año 1984, apenas terminada la dictadura en Argentina, cuando con un colectivo de mujeres provenientes de estudios de letras formamos en Córdoba un centro de literatura destinada a niños y jóvenes y en el marco de dicho centro la revista Piedra Libre. En el segundo número de aquella revista pudimos reproducir, por gentileza de la revista Perspectiva Escolar y la Asociación de Mestre Rosa Sensat de Barcelona, aquel ensayo, dando de ese modo a conocer por primera vez el pensamiento de Rodari en Argentina, un pensamiento al día de hoy muy arraigado en el trabajo sobre escritura creativa que se hace en mi país. La importancia del desarrollo del imaginario y el trabajo en pos de la inclusión son algunos de los caminos que Rodari transitó a partir de su experiencia con chicos refugiados. Su fecunda escritura, nueva entre los niños de hoy, no cesa de leerse como lo demuestran las reediciones recientes de sus libros, pero es en su lugar de maestro que quisiera traerlo aquí, como quisimos llevarlo a los maestros argentinos en aquellos años de mi iniciación. El autor de Fábulas por teléfono, Los negocios del señor Gato, Los enanos de Mantua y Las aventuras de Antoñito el Invisible, que comenzó su trabajo docente como tutor en casa de una familia judía que había huido de Alemania y vivía en Sesto Calende, estuvo en contacto temprano con la necesidad, el dolor, la exclusión. Las reflexiones que a partir de esas experiencias anotó en su cuaderno de la fantasía fueron la base de lo que 30 años más tarde sería La gramática de la fantasía, introducción al arte de inventar historias, el ensayo en el que exploró las leyes de la invención para ponerlas a disposición de padres, bibliotecarios y maestros. Aunque el romanticismo lo haya rodeado de misterio, el proceso creativo es inherente a la naturaleza humana y está al alcance de todos, dijo quien confiaba en el poder de liberación que puede alcanzar la palabra. Hijo de una obrera y un artesano panadero, huérfano de padre desde muy niño, maestro de niños alemanes que huían del nazismo, la vida de Rodari está debajo de su trabajo como pedagogo, extendiendo aquella frase de Agustín Fernández Paz que mencionaba al comienzo, a cada maestro sobre la tierra consciente de su hacer. Finalmente es eso, la vida a conciencia, lo que unifica al escritor y al docente que al recibir el premio Andersen dijo que la fantasía sirve para explorar la realidad y para explorar el lenguaje, para ver qué resulta cuando se oponen las palabras entre sí. Por ese camino, nuestro escritor y docente imaginó niños que pudieran explorar la palabra para abrirse al mundo, leerlo, narrarlo y modificarlo. Incitó al desacomodo, a percibir lo personal y lo diferente, a luchar contra la domesticación, aceptando el sinsentido consciente de que bajo ese sinsentido aparecerían sentidos nuevos, inesperados. Que todos signifique todos es el lema de este congreso que busca reflexionar en torno al lugar de la lectura en la construcción de una cultura incluyente, la creación desde la diversidad y la diferencia y los modelos, estrategias y prácticas de inclusión, así como los mecanismos de exclusión en la promoción de la lectura, por lo que he pensado en compartir este repaso por 3 figuras de la literatura para niños que llegaron a mí en distintos momentos de vida y que desde sus distintos lugares me han hecho girar en torno a centros de atracción, rechazo, inclusión, exclusión. Pero ¿qué significa todos en lo que a la literatura se refiere cuando la literatura implica siempre una mirada singular sobre un asunto también singular? Pues creo que es justamente ahí, en la intensa mirada a lo singular, donde puede nacer la metáfora de un todo que vaya más allá de lo que estamos dispuestos a ver. El debate social, los pobres, los que discriminan o son discriminados, los que no tienen memoria, la violencia familiar y social, las guerras y dictaduras de todas partes y tantos otros asuntos son temas de la literatura a condición de que haya en su tratamiento una intensa mirada singular sobre una circunstancia y una subjetividad
también singulares, porque la literatura, para ser útil, para usar una palabra que va contra su esencia, debe conservarse inútil, debe preservar como un tesoro su disfuncionalidad. Desde que existe, desde el comienzo de los tiempos, ella mira en lo humano singular, en la lucha de un ser humano entre lo que es y lo que quiere o puede ser. Ella busca una verdad que ni empieza ni termina en las palabras. Para lograr que esa verdad no sea solo de palabras, la literatura lucha contra lo oficial de una lengua y de una sociedad. Lucha contra la homogenización de los discursos. Nos invita a ser personas que piensan y sienten de una manera propia. En fin, aquello que Rodari un día nos enseñó, entrenarnos en el vicio de fabular para viajar hacia el corazón del hombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa. Se queda uno pensando y se queda uno dando vueltas en la cabeza y en el corazón. Invito ahora a pasar aquí a Daniel, a María, a Jochen, a Gusti, a Luis Bernardo. Y mientras ellos suben, voy a presentarles a nuestro moderador, Daniel Goldin. Daniel es un editor, promotor cultural, ensayista y muchas otras cosas más. Exacto, bibliotecario. Es uno de los pilares del fomento a la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Creó y dirigió el proyecto de libros para niños y jóvenes de la editorial Fondo de Cultura Económica, promoviendo libros para un sector en ese momento rezagado. Daniel apostó por la edición de libros para niños porque, dice él, me gusta ese sujeto que se está formando y creo que es una forma de trabajo político que vale la pena, y no solo por ese sujeto, sino por lo que puedes propiciar con los libros en el entorno familiar. La mayoría de los padres no tuvieron en la infancia esos libros y de repente los reciben con agradecimiento. Me interesa propiciar ese espacio. La infancia es algo para conquistar también por muchos adultos, dice Daniel. Además, Daniel dirigió la colección Espacios para la Lectura y la Red de Animación de la Lectura. En 2004 fundó Abra Palabra Editores, filial de la editorial Cerres, y trabajó en la editorial Océano, encargado de la colección de libros para niños y jóvenes, así como de textos que indagan en la formación de lectores. En 2006 asesoró la Encuesta Nacional de Lectura con Conaculta, labor de la que se desprendió el libro que coordinó, Lecturas sobre la Encuesta Nacional de Lectura, en 2006. Es autor de libros como Los días y los libros, divagaciones en torno a la hospitalidad y la lectura, Al otro lado de la página, imágenes de la lectura en México, y Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos problemas. Y efectivamente ahora es bibliotecario, es el director de la Biblioteca Vasconcelos. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias, Lourdes, por tu muy bonita presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias al comité organizador que me pidió que coordinara esta mesa. Espero que después de esta presentación no se sienta como una muestra de descortesía. Tratar de reducir el tiempo de las presentaciones de cada una de las biografías, que creo que todos ustedes podrán conseguir en el material impreso por la propia organización, y concentrarnos un poco en la propia mesa. Voy a comenzar reconociendo que voy a asumir el riesgo de hacer algo osado. Es decir, habitualmente se habla de una mesa redonda como un lugar en donde
se discute, se ventilan opiniones, pero en mi experiencia puede ser que otros tengan otra. Las mesas redondas se convierten en una especie de mesas cuadradas en donde cada quien tira un rollo y no hay un diálogo posible. Entiendo por qué pasa eso, es extraordinariamente riesgoso lanzarse a una conversación, pero me parece que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que no solo motiva, sino que obliga a que intentemos nuevos formatos para tratar de pensar las cosas de una forma distinta. La literatura para niños y jóvenes, la promoción a la lectura no es el único campo en donde en este momento más bien hay algunas personas que insisten en repetir las respuestas y algunos que insistimos en avivar las preguntas, que incluso concebimos que las preguntas hoy no son preguntas claras. Estamos viviendo un mundo extraordinariamente complejo por muchísimas razones, no solo en el campo de la lectura del libro, sino en el mundo en general. Vivimos un mundo extraordinariamente complejo y al menos para mí no quedan claras ya las preguntas. En ese sentido, les propuse a mis 4 moderados intentar hacer un diálogo que asumimos todos es un poco más riesgoso, el diálogo sobre en donde vayamos pensando, vayamos construyendo juntos pensamiento. No es una tarea fácil, pero me parece que es un desafío extraordinariamente interesante tratar de construir juntos pensamiento. Los 4 personas que me toca moderar son personas que conozco al menos hace 20 años, al menos algunos hasta 30 y tantos años, cosa que ya da un poco de miedo confesar, y son personas con las que podría tener una conversación muy amena, muy profunda, solos. Pero son personas que creo que muy pocos se conocen entre ustedes, y son personas que tienen cualidades muy distintas. En ese sentido asumo el reto de tratar de hacer una mesa incluyente, una mesa en donde todos nos sentamos en casa, hospitalarias, etc. Quisiera, para que no se convierta en un caos, les propuse dividir en 3 momentos la mesa. Un primer momento donde yo les propuse a cada uno de ellos ver cómo cada quien interpretaba el tema de la mesa, que es la literatura como una casa hospitalaria. Una primera pregunta donde cada quien va a hablar sobre eso. Después vamos a hablar sobre un bloque sobre la literatura para los otros, para aquellos que supuestamente están incluidos, y qué quiere decir eso, y si eso es una forma de hacer una casa hospitalaria para todos. Y después un tercer bloque sobre cómo ampliar el público, cómo hacer llegar a más personas de las que en este momento les llega la literatura, el poder de la literatura, etc., ¿no? Entonces, pensamos el orden, todavía no lo sé, pero sí sé que quiero empezar con Jochen, que es el habitante del castillo de Jella Lepman, uno de los pocos habitantes de ese castillo, que tiene el honor digamos, de habitar por esos pasillos en donde hay tanta literatura del mundo. Jochen es alemán. Y en atención a eso, y que su lengua natural, su lengua madre no es el español, entonces le voy a dar a él primero la pregunta. Jochen, ¿qué es para ti la literatura como una casa hospitalaria? Bueno, muy buenos días y bueno, agradezco la invitación a esta mesa, al Congreso. Y tengo que corregirte porque el castillo tiene muchísimos habitantes, porque no son solamente los que trabajan. Para mí allá. Tú eres el único. No. No son solamente los que trabajamos allá, sino también los libros, ¿no? Son habitantes. Y va creciendo el número de los habitantes.
Bueno, el tema de esta mesa me gustó mucho, porque claro, la imagen de la casa es un tópico. La casa tiene 4 paredes, una puerta, varias ventanas, un techo, un jardín con una reja, no sé exactamente. Entonces, pero a mí me gusta mucho esa imagen de la casa, la literatura como casa hospitalaria, porque para mí la literatura es una casa, pero es una casa, no es una casa normal, sino una casa un poco mágica. En primer lugar, es una casa que tiene muchísimas habitaciones, pero no son iguales, son todos diferentes, de distintos colores, de distintos tamaños, de distintos muebles también. Y lo específico de esta casa de la literatura es que las habitaciones se están permanentemente transformando, están cambiando su tamaño, algunos van creciendo, algunos pierden, algunos de repente son más chicos, más chicas, más pequeñas, y no se sabe por qué. Algunas habitaciones crecen lentamente, algunas desaparecen. Entonces, una casa mágica que continuamente se va construyendo. Se añaden nuevas habitaciones, nuevos pisos, escaleras, terrazas, balcones. Y en el centro de la casa se encuentra la cocina, como en todas las casas, ¿no? Es la cocina. Y en la cocina hay muchísimos cocineros, un sinfín, un número impensable, inimaginable de cocineros. Y estos cocineros están preparando cualquier tipo de platos ricos. Bueno, algunos cocineros tienen más talentos, otros menos talento. Bueno, y están preparando platos de ingredientes muy distintos, de distintos olores, sabores. Y lo más interesante, lo más específico es que, bueno, hay libros de recetas en esta casa, pero muchos cocineros no siguen no lo usan, no usan las recetas, sino son muy creativos, inventan sus propias recetas, sus platos, y hay que decir que los platos más sabrosos son los que no se cocinan, que no se preparan según las recetas. Bueno, son las habitaciones, es una casa abierta que tiene muchos habitantes que a la vez son visitantes. La gente puede entrar, bueno, todo el mundo tiene acceso a esta casa, pero no todo el mundo entra. La gente puede recorrer la casa a toda libertad, cada uno a su propio ritmo, puede descubrirla, va descubriéndola. Se puede detener en ciertas habitaciones, puede decir dónde quiere quedarse, vivir, a lo mejor vivir. Y no hay recorridos, aunque es una casa tan grande donde uno puede perderse, no hay recorridos guiados, ¿no? Sí hay guías, pero estos guías acompañan a los visitantes solo a un cierto punto, a aquel punto donde los visitantes pueden seguir recorriendo la casa solos, ¿no? Estos son guías perfectos. Bueno, es decir, cada uno decide en qué habitación quiere detenerse y no hay nadie quien le diga, bueno, siéntate aquí, quédate allá, no toques esto, no subas, no bajes. Ustedes ven, es una casa donde no hay conserje. No hay conserje, no hay reglamento, y esto para mí es lo más importante. Y parece ser una casa muy cómoda, muy acogedora, muy hospitalaria, pero es también una casa que reta a los visitantes, a los habitantes, porque no es una casa, bueno, la casa a la vez es como un laberinto, ¿no? En un laberinto siempre es un poco peligroso, da miedo, perturba a la gente, la confunde. Y por casualidad aquí en la Ciudad de México, en una visita a la Biblioteca Vasconcelos, descubrí una cita de la gran autora argentina Graciela Montes,
hay citas en las paredes de la biblioteca y dice, habla sobre las bibliotecas y dice que una biblioteca es un laberinto y para mí también la Casa de la Literatura es un laberinto. Es un laberinto porque hay tantos, uno se puede perder en tantas habitaciones. Entonces, la Casa de la Literatura es también un reto, reta a los visitantes, los habitantes, y para que no se sientan demasiado cómodos. Y dice Graciela Montes, hablando de la biblioteca, yo pienso que debería decirse también de la Casa de la Literatura en general, es un laberinto de corredores, estantes y sitios alternativos que ofrecen no un camino, un método, sino infinitos caminos. Gracias. Muchísimas gracias, Jochen. Me gusta que hayas respondido esta primera pregunta con una imagen literaria. Es una forma muy sugerente de entrar en la literatura, con literatura, construyendo una metáfora que me parece que es una extraordinaria metáfora y que vamos a ir retomando. Luis Bernardo iba a ser sicario, iba a ser gángster, bueno, es un gángster, iba a ser sicario, pero se topó con unos bibliotecarios que por ahí le hicieron perder el buen camino, y ahora es un pobre bibliotecario que vive en la mejor ciudad del mundo, con las mejores arepas del mundo, con la mejor mujer del mundo. Es un superlativo, extraordinario, un amigo muy querido, y entonces vamos a ver, Luis Bernardo, bueno, ¿es en verdad la literatura una casa hospitalaria? Puede ser, cuéntanos un poquito. Bueno, aquí en mi condición de un pobre promotor de lectura, lector de literatura infantil. Iba a ser un capo. Pero ahora es que pude haber salido en series de televisión con mucho dinero y mejores castillos que los alemanes, pero bueno. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, de verdad que estoy muy contento. Es la segunda vez que vengo a México y siempre coincido con un evento y una mesa donde está Daniel, por tanto puede decir todo lo que le apetece de mí. A mí la imagen también, la sola palabra me creó un montón de imágenes. Digamos que en el sentido estricto de la palabra literatura, del concepto general de literatura, podríamos considerar que la literatura es una casa hospitalaria. Habida cuenta de que allí están todos los posibles elementos que permiten que el visitante sea bien atendido y se sienta incluido. La verdadera literatura, todos lo sabemos, toca todos los aspectos del ser humano y de la dinámica humana. Entonces allí están involucrados estas vicisitudes de la existencia humana, como el nacimiento, como la muerte, como el odio, como el amor, como la ira, como la paciencia. Sí, allí está todo. Además de todas esas relaciones que vamos tejiendo los individuos y los seres humanos. Y esa casa hospitalaria trata de acoger todos esos aspectos y los trata de acoger de una manera cordial, amena, alegre, respetuosa. Mejor dicho, los recoge de una manera poética. Eso es lo bonito y por eso es hospitalaria, porque tratas de que se sientan, todos los asuntos allí se sientan cómodos, se sientan bien. Eso en relación con lo que podría ser la literatura como una casa hospitalaria en términos genéricos. Lo que pasa es que a uno luego se le vienen muchas preguntas. ¿Hospitalaria para quién? Para sí misma es eso, pero para el lector es hospitalaria, para el editor es hospitalaria, para el escritor es hospitalaria. Entonces ahí ya empiezan otros interrogantes, otras preguntas y otras búsquedas de respuesta.
Lo mismo que de entender que sí sea literatura, que no sea pseudo literatura. Cuando hablamos de la literatura como una casa hospitalaria, hablamos de la literatura, esa expresión artística, no medible, no cuantificable, no pesable, que se basa en los sentimientos, en las sensaciones, en las emociones. No de la pseudoliteratura que en literatura infantil suele verse por ahí, arropada de aniñamientos, de maternalismos, de paternalismos, de didactismos, de maravillismos. Obviamente esa no es una casa hospitalaria, es hosca, es árida, es ágrida, fastidia, repele. No hablamos de esa literatura, hablamos de la verdadera literatura. Entonces, en un primer punto, podría decir que sí es hospitalaria para sí misma y que tendríamos que analizar qué tan hospitalaria, de acuerdo a los niveles de experiencia lectora, de acuerdo a los temas, a los contenidos, a mi cosmovisión, a mis creencias, puede ser tan hospitalaria para mí como persona, como individuo, y que estamos hablando de la literatura en verdad y no de la pseudoliteratura. Ahora bien, eso entendiendo la literatura, pero la literatura, diciéndolo mal dicho, pueden ser literaturas. Es decir, la literatura se compone de piezas literarias, si se quiere, de otras, podrían ser otras literaturas. Es que la literatura es incluyente porque es toda, pero no necesariamente una pieza literaria, una novela determinada, un poema literario determinado tiene que ser hospitalario y tiene que ser incluyente. La literatura no puede ser servil, ni siquiera a los más nobles intereses. La literatura es libre. Yo siempre tengo la imagen de una persona cuando hace literatura, lo siento como un dios, como alguien que gobierna sobre las cosas y que no pide permiso y que trata de hacerlo y decirlo de la mejor manera, de la más bella manera posible. Entonces, es muy importante entender que la inclusión, la hospitalidad de la literatura se da en la medida en que leamos todas las literaturas. Es que yo no voy a promover solamente literatura latinoamericana o norteamericana o escandinava o nórdica o como la quiera llamar. La magia de que ella sea hospitalaria y de que nos contenga todas las voces, todas las culturas, todas las sensaciones y todas las emociones, la magia está en que escuchamos a todos, a todo el universo, y la literatura es capaz de contarnos y de cantarnos lo que hacen todos los habitantes del universo. Entonces, en ese sentido, cuando es genérica lo contiene todo, pero no le podemos imponer a una novela, o un país no puede imponer un manual de hacer una novela. Entonces, en esta novela que tú vas a escribir, tienes que incluir negros, tienes que excluir las religiones, tienes que incluir los bajos y los altos y los morenos y los rubios. No, la literatura se hace y el conjunto de la literatura nos canta males y nos canta bienes, nos canta esperanzas y nos canta desesperanzas, y eso la hace incluyente. Por ello hay que promover la literatura genérica y no hay que pedir permisos políticos correctos. Y para terminar, en tercera medida, es muy importante también reconocer que así la literatura sea bien escrita, puede no ser hospitalaria, por muchísimos motivos que valdría para otra tesis, para otra mesa, para otros análisis, pero hay ejemplos infinitos de cómo una literatura, por bien hecha que sea, puede ser hosca conmigo, puede no estar conectada conmigo como visitante, puede no ser mi gran anfitriona porque no tenemos feeling, porque no tenemos empatía, porque no nos entendemos, sencillamente no nos entendemos, y eso no quiere decir que esa pieza literaria sea mala. Hay ejemplos muchos. Está, por ejemplo, Conrad, o El niño que salió de una lata de conservas, de Kristin Nostlinger. La manera como muchos educadores y pedagogos del mundo, un poco vetustos, retrógrados, ven a Conrad como una casa no hospitalaria, no les convence, no les parece bien esa casa para ellos. Hoy día estaba hablando inclusive con mi gran amigo Fanuel,
que no había caído en la cuenta de una de las escritoras que yo más amo en América Latina, que es Ligia, vamos terminando, Ligia Oyunga Núñez. Muchas de sus obras, incluyendo Retratos de Carolina, no son hospitalarios para muchas personas, no es hospitalaria para los niños, para los jóvenes, siendo una gran obra por los contenidos, qué sé yo. Y nada raro que La Durmiente de María Teresa Andrueto se pueda volver no hospitalaria, ese cuento no hospitalario para muchas gentes que temen la revolución contra la injusticia. Muchas gracias. 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 Luis Bernardo, has metido en la discusión algunos temas que me parece que son temas para discutir seriamente, la distinción entre… Gracias, Luis Bernardo. Me parece que has metido en la discusión algunos temas que me parecen relevantes, ¿no? Un primer tema que me parece interesantísimo, que es la literatura concebida como una cosa muy amplia, y no solamente como una suma de libros. Me parece extraordinariamente interesante, me parece extraordinariamente polémico el asunto de las verdaderas o falsas literaturas, y me parece extraordinariamente sugerente el tema de si la literatura puede convertirse en hospitalaria a pesar de que genere una cierta incomodidad. Creo que son temas que podríamos ir retomando. Sigue por ahí el gran gurú, un amigo muy querido, amigo y autor y editor, bueno, no es editor, es ilustrador, es autor. Me enorgullezco mucho de haber publicado, si no me equivoco, todos sus libros como creador, aunque ha hecho muchísimos libros como ilustrador. Gusti es una persona, nació en Argentina, vive en España, pero es una especie de ciudadano del mundo, entendiendo como la tierra y como el espacio. Es un cetrero y amante de los pájaros y conoce mucho los pájaros, trabaja con los pájaros, y además es una persona que le incomoda mucho decir que él tiene que hablar y que tiene que escribir y que lo suyo es quién sabe qué dice. Entonces, bueno, pues Gusti va a hablar y en este caso va a mostrar también algo de lo que él hace, y me parece que es algo muy interesante. Gracias, Gusti, por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. No sé si me tenían que dar un aparatito para las imágenes, para pasar, o lo hacéis vosotros. Llegó el aparatito, Gusti. El verde, flechita. Vale, bueno, aprobemos. Muy agradecido de estar en este coloquio con todos. La verdad que no sé por qué estoy nervioso, porque me siento en casa, o sea que ya que hablamos de casa hospitalaria, así como aquí a los compañeros cuando nos propusieron el título, a mí me creó bastante dificultad de entender esto de la casa hospitalaria. La verdad que entonces le escribí un mail a Daniel y me dijo así que no me haga el tonto, como algo así, por no decir otra palabrota más argentina. Yo vengo de otra rama, o sea, yo soy dibujante y la literatura no es para mí mi casa, sino podríamos decir que mi casa viene del lado del arte, del dibujo, de la ilustración, y entonces llego a la literatura desde ese camino, ¿no? Entonces, así por definirles un poco cómo sería mi casa hospitalaria, pienso que los dibujantes tenemos en ese sentido bastante ventaja con la gente, porque nosotros trabajamos bastante con la diversidad. Yo uso papeles diferentes, uso lápices de colores, o sea, hay muchos colores, incluso el que más uso es el lápiz negro. Uso lápices chiquitos, viejos, rotos, lápices pobres, de material barato, lápices que valen mucho dinero, pinturas
no sé, puedo pintar si no tengo hasta con café, no sé. En ese sentido somos bastante afortunados, es una casa que nos da bastante, toda la libertad. También es una casa que, digamos, para incluir, hay que, cuando uno dibuja, pues también pone pues sus miedos, van metidos adentro, pone su corazón, pone la torpeza, no sé, pone sobre todo, para mí lo más importante, al niño, ¿no? Hay que poner al niño ahí adentro. Juego, muy importante el fracaso, no sé por qué le tenemos tanto miedo al dibujo, cuando en realidad todos hemos dibujado. Si yo ahora les diría a todos que escriban su nombre en un papel, nadie tendría problema, pero si les digo que hagan un dibujo se armaría un revoltijo, ¿no? Yo en realidad les quiero presentar un poco lo que yo consideré que es mi casa hospitalaria con un último trabajo que está por salir. Así que les quiero presentar a Malco y papá. Espero no emocionarme mucho y ponerme a llorar. Malco nació en el año 2007, en agosto, y como vino muy deprisa, o sea que no le dio tiempo a contar bien cuántos cromosomas tenía, y entonces vino con un cromosoma de más. Yo sabía que me iba a emocionar. Y ahí viene la primera pregunta que a mí me pasó. ¿Qué pasa con un dibujante cuando es papá de un niño con síndrome de Down? Una de las primeras cosas, ya que hablamos de castillos, es que él se llama Malco, que en lengua aymara, en lengua quechua, significa espíritu del cóndor. Él atacó mi castillo con todas sus fuerzas. Yo estoy ahí en mi bello castillo de color rojo y me atacaron así con todas las fuerzas. Lo primero que hay que hacer para mí, para trabajar en una casa hospitalaria, es aceptar. Y se dice fácil, pero es toda una cosa bastante, aparentemente difícil, ¿no? Una persona que me ayudó mucho es su hermano, que es mi otro hijo. Yo digo que tengo dos hijos, uno con ojos marrones y uno con ojos claros. Él, cuando nació el Malco, que yo por supuesto no lo acepté, no lo quería en mi castillo, él me preguntó qué es el síndrome de Down y yo la verdad que no supe responder. Le dije que era que era el Malco que tenía síndrome de Down y él me miró, él tenía 7, 8 añitos y me dijo, a mí qué más me da que sea rojo, que sea verde, que sea negro, que sea amarillo, para mí va a ser siempre mi mejor hermanito. Entonces yo lo vi ahí y vi una gran lección, ¿no? Con 8 años. Con lo cual ahí también siempre esa reflexión de que muchas veces tenemos que escuchar más a los niños que a los adultos. Escucharlos en el sentido de escuchar incluso a nuestros propios niños, ¿no? De ahí me surgió, pues, en mi casa hospitalaria, la idea de hacer un cuento que se llama Mi mejor hermanito, que por supuesto Daniel Goldín enseguida me dio toda no solo se implicó, sino que, bueno, me ayudó mucho en el proceso, ¿no? Estos son los dibujos que en teoría iba a ser el libro que no salió, son bocetos, donde él dice qué más da si es peludo, qué más da si tiene orejas de elefante africano, antenas largas, cara de pizza, cara de tomate, si es rojo, etcétera, ¿no? Esos son todos bocetos, un trabajo, la gente que opina, que dice, uy, no va a ser presidente, no va a jugar al fútbol. El mundo se me puso al revés, ¿no? Entonces yo siempre me imaginaba, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos los raros, los que tenemos un cromosoma de menos? Y me imaginé todo un mundo, ¿no? Los Beatles con síndrome de Down, yo qué sé, Superman con síndrome de Down, etcétera. Una cosa muy importante que descubrí es el poder de la familia. Ahí están las manos, ¿no? O sea, la unión de la familia. A mí este libro, digamos, como casa hospitalaria me parece importante porque yo aquí pude hacer una gran sanación. Y me di cuenta que es muy simple, no hay que hacer nada más que abrir el corazón, jugar, divertirse. Y yo con mis elementos, que son los lápices de colores, mis amigos, que en definitiva son papel, lápices,
pues pude entablar una relación con Malco increíble, ¿no? También descubrí el tema de, en la literatura, en esta casa entran las letras, ¿no? Que sí que hablamos de que bien decimos que a veces puede ser inclusiva o puede ser exclusiva. Me di cuenta que la palabra discapacidad, si le quitamos esa letra S, es una capacidad. O sea que a veces las letras de más también molestan, ¿no? Y a veces, o sea que sumar y restar, todo es inclusivo. La música en mi casa hospitalaria es muy importante, los ritmos musicales, o sea, las sonrisas, el reírnos, el llorar, los colores, esa es la casa hospitalaria, sobre todo el amor, ¿no? Darse besos. Y bueno, ahí los dejo. Gracias, Gusti. Muchísimas gracias, Gusti. Creo que has metido muchos temas, por eso cuando dice que él no es filósofo, yo siempre digo que depende para quién. En todo caso, para mí ha metido muchos temas y me gustaría irlos marcando. Una primera tema que a mí me parece relevante es, él dice, yo no soy, la literatura no es mi casa hospitalaria, yo hago dibujos. ¿Qué quiere decir el estatus de la literatura hoy y sobre todo en libros para niños? Me parece que es un estatus que hay que repensar. Es obvio que hay libros sin palabras que son libros de literatura para niños, pero también hay literatura que no está en libros. Es un tema que ahí lo dejo colgando y me parece que es fundamental. Hay otras cosas que a mí me parecen extraordinariamente importantes y que tienen que ver con un tema que Gusti mencionó, que es un poco, siempre hablamos de la casa hospitalaria como si fuera la función del editor, del autor, de hacerle la casa a los otros. En realidad partimos también de la idea como de que el creador, el autor, el promotor sí habita el mundo y entonces es muy fácil aceptar a los demás. En el caso de Gusti le viene por un regalo de la naturaleza, un problema de repente ahí está el otro y hay un trabajo interior que me parece notable poner en esta mesa y empezar a reflexionar, y me parece también notable digamos, el punto donde él habla de la música, habla de la familia, habla del trabajo para construir una casa hospitalaria, que es también el trabajo para hacer un libro, y me parece que el vínculo entre literatura y música es un vínculo que también debería quedar ahí dando vueltas. Si llamamos literatura también a las canciones, si llamamos literatura también a otras cosas, hoy en día, al menos para la mayor parte de los jóvenes, la decisión entre las canciones que escuchan, las canciones que producen, los libros que leen, no es tan compartimentada como nosotros entendemos el Congreso de Literatura Infantil, y después vamos a hablar del Congreso de Música Juvenil, ¿no? Entonces hay que repensar eso. Bueno, iba a decir mi amiga más vieja, pero no, es mi amistad más vieja. Gracias. Mi amistad más vieja, con una persona perpetuamente joven, es María Baranda. Entonces me da muchísimo gusto recibir también en esta mesa a María. María es muchas cosas, estudió psicología, pero lo dejó. Es escritora, es poeta, es escritora para adultos y para niños, es poeta y bueno, es traductora. Y María, bueno, vamos a hablar un poco de qué es la casa hospitalaria. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Dani, gracias por la invitación.
A mí también me hizo mucho ruido el título de la casa hospitalaria y pensé, bueno, una casa, sí, mientras tenga una puerta de salida, y esa puerta de salida, por ejemplo, pueda dar a un patio, y en el patio haya un árbol, y junto al árbol otro árbol, y luego otro árbol, y así. Y un poco pensé, bueno, uno de mis libros favoritos es El varón rampante de Calvino, por esta sensación de poderse escapar, de huir. Y un poco tiene que ver con mi biografía, haber escapado pronto de la escuela y de la casa. Y entonces esta sensación de libertad es en la que yo creo mucho y es desde donde leo, porque a esos lugares me ha llevado la lectura, y desde donde escribo. Pienso que la literatura más bien está en un paraje abierto, en un sitio que aún no se ha construido, porque si yo pienso en una casa, siento que es un poquito como la biblioteca, el lugar al que llegas a leer, donde está la mesa, y hay algo muy domesticado ahí. Y a mí por lo menos eso me vuelve a causar mucho ruido aquí adentro. Entonces, escribir para mí significa lo mismo que leer, extenderme en un horizonte, poder llegar a otros páramos, a otros lugares y buscar siempre, pienso, esas preguntas que estoy haciéndome también desde muy chica y que son estas preguntas que me han hecho acercarme mucho a la poesía, que es donde siento que voy a encontrar la respuesta y aún no la encuentro. Tiene que ver con quién soy yo y qué hago aquí, qué hago, a qué vine, ¿no? Un día platicando con unos niños en una escuela sobre uno de mis libros y les platicaba esta sensación de las preguntas y cómo yo me acercaba a la poesía para tratar de responderlas, una niña muy lista me dijo, ¿y ya pudiste contestarlas? Y le dije, no, creo que no, y también creo que por eso vuelvo a escribir y vuelvo a intentar hacer un nuevo libro. Y entonces la niña me dijo, María, te vas a morir llena de preguntas. Ojalá. Pues, ojalá, pero también me dio un poco de angustia, ¿no? Escribir es eso, escribir es hacerse un montón de preguntas y tratar, no sé si de contestarlas o por lo menos pasárselas a alguien más. Muchas de mis historias tienen que ver también con esta realidad que me interesa tanto y la que puedo ver a través de esas ramas a las que me trepo en los árboles. Es una realidad difícil, es triste. Me gusta hablar muchas veces del México rural, México que está en guerra hace ya casi 8 años, de la pobreza, de los desplazados, pero siempre, siempre a través de historias que toquen mucho mi corazón y que tengan que ver con la aventura, porque yo creo que una historia que no nos lleve a algo o que no le ayude al niño a salir de esas preguntas, el niño finalmente se puede llegar como a atorar o a aventar el libro o se vuelve un libro más de tipo pedagógico. También en esta cuestión de la casa hospitalaria, los libros que te confrontan, que te llevan un poco a la crisis, al dolor, a mí me parecen hospitalarios en el sentido de hospital también, porque la literatura tiene algo de reparador, tiene algo en donde nos ayuda a pensar o a soñar nuevos paraísos y creo que de esto saben mucho los niños. Creo que hasta ahí, Dani, llegaré con esta primera ronda. Muchísimas gracias. María, le voy a pedir al comité organizador, me habían prometido un relojito que no está funcionando, entonces que me digan cuánto tiempo tenemos para poder organizarme, en 30 segundos o en 2 segundos. No, es que ahí dice que faltan 5, pero ese 5 es perpetuamente parado, entonces
alguien que me diga, por favor. ¿Me quedan 10 minutos nada más? Bueno. Muchísimas gracias, María. Hablaste tú de cosas que me parecen fundamentales, hablaste y que pongan activo el relojito, por favor, que me parecen fundamentales y que habían sido retomadas, y metiste otros temas. Me parece fundamental el diálogo con los niños y ponerlos en el centro de tu creación. Me parece que también retomaste el punto que tiene que ver con la generación de incomodidad, que me parece que es un punto interesante, e introdujiste un tema que a mí me parece también fundamental cuando tratamos de pensar la literatura como una cosa hospitalaria. Tú hablabas de la casa, e inmediatamente para que sea hospitalaria tiene que salirse de la casa, ¿no? Y hablaste del varón rampante. Y entonces a mí me parece que un tema que hay que pensar, y los invito a que lo pensemos juntos, se trata de hacer la literatura como una casa hospitalaria o hacer el mundo hospitalario a través de la literatura. Y ahí creo que podemos un poco empezar a pensar, ¿no? Luis Bernardo y Jochen habían hablado antes de la literatura, y Luis Bernardo hablaba como de muchas, de la literatura, muchas literaturas como el ideal. Jochen hablaba también de lo que era la literatura, lo que debería ser, pero estamos un poco tratando de pensar en la literatura en el mundo, y vamos a pensar en eso. En el segundo bloque yo había pensado, cuando muchas veces se trata de hacer literatura para todos, habíamos pensado literatura para las personas, ¿no? Es decir, para los niños con síndrome de Down, para los niños pobres, para los niños africanos, para los niños morados, verdes, etcétera, etcétera. ¿En qué medida eso puede constituir una cosificación de las personas, una clasificación incómoda de las personas o una limitación incluso? Bueno, yo voy a hacer una serie de libros para tal, y después acaban de leer esos libros y ¿qué? ¿No? Pueden acceder a este mundo de la literatura. Les cedo a ustedes la palabra, démonos como un minutito cada quien, porque si no, no vamos. Y sigue el reloj sin andar, ¿eh? Vamos. Bueno, si me permiten contestar y vamos así. Yo creo que pensar los libros desde afuera y pensar las cosas desde afuera es un poquito equivocado. Que los libros se escriben, van desde adentro hacia afuera, es un movimiento distinto. Yo no puedo escribir lo que me piden, ¿sí? Lo que está pensando un editor que hace falta, porque entonces yo tengo que llegarle al imaginario del otro, que en realidad es de otro. Y entonces, en ese sentido, alcanzarlo es muy complejo. La pregunta va desde dónde vamos a trabajar en conjunto todos, porque un escritor trabaja con su historia personal, va desde adentro tratando de cazar o de lanzar más bien lo que está sucediendo en el mundo y para el mundo. Pero si hacemos el movimiento al revés, de que a mí me hacen falta estos libros, entonces ya estamos en problemas, y es mucho de lo que está pasando ahorita, y creo que hay una disociación muy grave entre lo que sería la ética y la estética, ¿no? Lo que está afuera y lo que está dentro. Muchas gracias, María. Un esfuerzo de concisión y me parece importante. Gusti. La verdad que así rápidamente lo que dices tú estoy completamente de acuerdo. O sea, el proceso va del interior, pero también tenemos ojos, ¿no? Para que no miran para adentro, miran para afuera, ¿no? Entonces esa relación, ¿no? Yo siempre apelo al niño. Para mí ahí está el gran secreto, es el niño con toda su inocencia, con toda su maldad, con toda su pureza. Es donde es para mí la caja que yo abro, digamos, para poder... Lo demás es todo como que a mí me hace ruido. Yo siempre las cosas las encuentro adentro, por eso es muy importante saber de dónde venimos, qué comida nos daban, que si nos gustaba la sopa o no nos gustaba la sopa y cosas de estas. O sea,
Ahí sale lo auténtico y eso, lo auténtico es para mí el puente que conecta con la gente que después lee con ese libro, que se identifica con su misma realidad, etc. Lo demás es como una cosa que está ahí, pero hay que descubrir estas cosas. Es como alguna cosa que brilla, ¿no? Como si tuvieras el don de ver cosas que brillan en fueguitos, ¿no? No sé, ahí te la dejo. Gracias, Gusti. Luis Bernardo. Bueno, yo respondo con un pequeño párrafo de Nucio Ordine en un libro que se llama La utilidad de lo inútil. Es probable que el acto creativo que da la vida a lo que denominamos literatura se base precisamente en esta simplicidad, motivada tan solo por un auténtico gozo y ajena a cualquier aspiración al beneficio, un acto gratuito exento de finalidad precisa. Bueno. Bueno, Daniel, preguntaste si es importante que haya morados y verdes y azules en los libros infantiles y juveniles. Pienso que sí es importante que puedan aparecer en los libros, pero no es necesario que se escriban libros sobre los verdes, los morados, los azules. Entonces, yo tengo muchas dudas en cuanto a esos tipos de literatura infantil que dice, voy a escribir un libro sobre los verdes, los morados, porque es un tema importante y para que los niños en la escuela o donde sea aprendan algo, ¿no? Ese es algo que no me gusta en absoluto. Y tú dijiste, María, que la literatura puede ser un hospital, no la casa de la literatura puede un hospital, sí. Yo pienso también que la literatura pueda curar o ayudar a la gente a reconocerse, a vivir, pero yo no pienso que es el primer papel de la literatura, ¿no? Porque es un proceso muy individual, la lectura, y esos libros que funcionan o que deben funcionar como recetas, ¿no? Para mí no son literatura, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, hemos estado versando un poquito sobre la auténtica literatura y me parece Jochen y Luis Bernardo lo han tocado. Una cosa es hablar sobre libros para verdes, y donde se supone además, los verdes quieren ver a los verdes. Me parece que es importante que los verdes vean a los verdes y vean a muchas otras cosas. Por hablar verdes, morados, amarillos, rojos, etcétera, ¿no? Incluso ya tenemos que hablar así porque si no todo es incorrecto, ¿no? Pero me parece que quizás el tema es un poco cómo hacer una casa hospitalaria para todos, ¿no? O la literatura, cuál es el estatus de la literatura y cuál es el estatus. Tengo 1 minuto 30 segundos, eso es lo que dice. Bueno. Entonces voy a tocar el tema de la niña de María, ¿no? La niña que dice, María, te vas a morir, y yo le dije, pues qué suerte. Qué suerte porque te vas a morir con muchas preguntas, quiere decir que vas a tener para mí una vida después de la muerte. Porque en la medida en que tenemos preguntas vivas, en la medida que tenemos inquietudes, que estamos viviendo y estamos produciendo conocimiento, la literatura como una casa hospitalaria también es la casa del caracol, esa casa que se va construyendo con su propia salivita y la va produciendo y se la va llevando, no forzosamente es un recinto. Y con esto quiero dar la introducción, bueno, ya me quedan 12 segundos, una introducción al lector, ¿no? Es decir, el papel más importante es el papel del lector y cómo podemos posibilitar eso. Si alguien quiere decir algo, ¿cómo podemos posibilitar acercar al lector a que la experiencia literaria, que ya lo dijimos, puede ser los cuentos, las imágenes, sea una experiencia posible para él, tenga o no tenga libros,
Y se ha mencionado la palabra autenticidad. Si quiere cada quien decir un segundito la palabra. Como escritora, creo que hablándoles desde la parte más honesta de mis propias dudas y muchas veces, o las más de las veces, la verdad, con el corazón en la mano. No tengo otra para acercar a un lector. Yo creo que todos coincidiremos, ¿no? Es ir con el corazón por delante, ¿no? Y con humildad, con sinceridad, con amor, es eso. Yo creo que hay que crear un caldo de cultivo en todos los lugares donde estemos. Si es la escuela, hay que tener bibliotecas escolares, hay que tener libros, hay que tener promotores de lectura, hay que tener personas que lean. Si es en los barrios, igualmente, las sociedades tienen que tener políticas públicas alrededor de la lectura, de las bibliotecas, etc. Lo que sí debemos ser claros es que esto no nos salva y que esto no hay que obligar a nadie y que esto no es la panacea. Es una posibilidad, es una alternativa para quitarnos las vendas de los ojos y ver un mundo distinto y con posibilidad de tener argumentos para luchar. Pero quien no lea, pues no lee y punto. Bueno, yo pienso que es importante ofrecerle a los niños que tengan una gran variedad, una gran diversidad de realidades en los libros y que los libros no les expliquen esas realidades, sino que les den la oportunidad de descubrir esas realidades solos, ¿no? A su propio ritmo, individualmente, y que no... bueno, que... Bueno, me perdí un poco. Y bueno, que muchas veces en mi experiencia, en mi trabajo, he descubierto libros que reduzcan a esas personas, a esas representantes de los verdes y los rojos, a solamente este rasgo característico. Es lo más peligroso, reducir a la gente a esos rasgos, ¿no? Y por eso se necesita calidad, todos tienen que estar abiertos y arriesgados, ¿no? Tanto los autores como los ilustradores tienen que arriesgarse para que los niños tengan esa gran variedad del mundo que existe. Muchísimas gracias, Jochen. Quien no lea, que escuche o que vea. Hay que empezar reconociendo eso, que hay muchas formas de literatura, que también hay formas de literatura, hablábamos de Rodari, donde también el niño es creador, y me parece que hay una dialéctica entre ser creador y siempre se es creador leyendo. Yo conseguí algo que parecía imposible, tratar de armar un diálogo, tratar de construir un pensamiento entre 4 personas que quiero mucho y que son muy distintas. Espero que también les hayamos dejado dando vueltas en algunas preguntas y ojalá que hagamos de este mundo, no de la literatura, de este mundo un poquito más hospitalario, aunque es transitorio, que sea hospitalario mientras estemos aquí. Gracias a todos ustedes.